Estos serían muñecos estáticos, si no fuera pues toda esta gente que les da vida, sí, las que les comparsas, da anima, ¿no? Que suelo decir yo, ¿no? Que sí, lo sí. animan, le dan ánima, que se le da el alma, ¿no? el alma. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una exposición muy especial, la exposición de la trayectoria de Sant Panchar, desde el comienzo de su historia hasta ahora. Y estamos con un protagonista muy especial, un artista que ha creado pues casi todos los Sant Panchares que han existido en la historia. Estamos con Xavier Gárate. ¿Qué tal, Xavier? Bien, aquí estamos. Bueno, esto es muy especial para mí porque es un amigo. Y nada, vamos a hablar un poquito con Xavi del comienzo de la historia y cómo surgió esto de Sant Panchar, ¿no? Sí, bien. ¿De dónde viene el Sant Panchar? Bueno, Sant Panchar está muy vinculado con el carnaval tradicional. En muchas partes también pues, se hace que el invierno, en realidad el carnaval es un paso del invierno a la primavera. Entonces, en el invierno siempre las penurias, tal y cual, en el folclore se ha ido representando como un personaje al que se le culpa de todas las penurias del invierno, del mal, de los esfuerzos, de la carencia y de todo. Y después, para conjurarlo, pues se le hace un juicio, se le culpa y se le condena, en fin, se le ejecuta, hablando en plata. Entonces, aquí, ahí pues, está todavía bastante vigente porque se ha conservado pues, el Mielosín en Lat, ¿no? Es un personaje igual, se le dice que es un bandido, no sé qué, se le captura, se le ejecuta y entonces ya se da el paso a la primavera. Aquí ocurre que la comarca del Bidasoa, ese personaje, tenía ya un carácter un poco propio, ¿no? Que era Sant Panchar. Sant Panchar todavía se conserva en Hendaya, en San Juan de Luz, en Biarritz, incluso en Bayona, se sigue haciendo. Pero es un personaje, como si dijéramos, es muy olenchero. Que también el olenchero, a fin de cuentas, es como el invierno, sí, todo esto, sí, entonces y claro, la glotonería, todo eso se asociaba con este tipo de cosas. Y entonces, Sant Panchar, hay alguna foto antigua por ahí, que había un muñeco que era como un olenchero, para decir, en un carro, y ese era Sant Panchar. Al olenchero no se le ejecutaba, a Sant Panchar sí, ¿no? Sí, pero sí. Están muy, muy vinculados. Incluso el nombre de Sant Panchar viene también de Santo Panzón. Sant Panchar, Santo Panzón, Sancho Panza, en el Quijote también es como muy primario, muy básico y tal. Entonces, tiene mucha relación. Son cosas que se diluyen, que no hay una historia clara escrita, pero se deducen, ¿no? Entonces, claro, después de aquí, pues durante la dictadura que estuvo prohibido el carnaval y todo esto, y se fue empezando a recuperar, se empezó pues con ideas que es el dios Momo y tal. Y pues de la mano de Bidasoa de Caté, sobre todo Mañolo Alcayaga, que era el alma, el alma pater. Y entonces, tenemos que hacer uno y tal y cual. Y entonces, pues se recuperó ahí, ¿no? Ahí se empezó a recuperar, sí. Bueno, porque en realidad, lo que decimos, después de la dictadura, como que todo eso estaba un poquito diluido, en algunos pueblos se seguía manteniendo, pero a raíz de la idea de Manuel Alcayaga y esa agrupación, se dijo, vamos a hacerlo en Irún, ¿no? Vamos a reactivarlo. Tenemos un vestigio de que hubo en Irún. No sabemos tampoco si había una frecuencia o si fue puntual o lo que fuera, pero bueno, estamos dentro de la comarca, con Iparralde, estamos Irún es todo uno. Y entonces, pues ¿por qué no vamos a dotarle a Irún de eso al recuperar los carnavales? Para que, Irún vuelva a tener un poco algo de lo que pudo tener antes en los carnavales, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, en ese momento, contar contigo para... Claro, yo imagino que estos serían... vamos a hablar con Xavi, que Xavi está un poquito metido en este tema, y a ver qué podemos hacer. Era el tiempo, además, en que, ellos recuperaron también unos moldes de un marmolista que había en Irún, Celaya. Sí, Celaya. Marmolista o cayolista, no sé, en fin. El caso es que tenían conservado unos moldes de unos cabezudos y a ver si podemos sacar unas figuras. Ellos habían intentado hacer con papel, pero un poco a su manera. Y recuperamos los moldes para poder sacar unas piezas, generamos los cabezudos y entonces ya empezamos a hablar, claro, cabezudos y gigantes, tal. Entonces era en esa misma época, entonces ya sabes, cabezas era yo y empezamos a construirlos e incluso a idear cómo hacer la estructura por dentro para que aguantara, porque los primeros
eran unos trastos enormes de unos 6 metros y una tonelada de paja. Vaya. Sí, claro, porque originalmente ahora mismo conocemos el Sampanchar como es, que es un gigante que se baila, que tiene su propia digamos, estructura alrededor y demás, Eso es. pero no era así antes. No, eso es fruto de su propia evolución, por una serie de circunstancias. En principio, el gigante, el muñeco, la efigie de Sampanchar, se plantaba el jueves de carnaval y estaba durante los carnavales plantado en la plaza, y luego el domingo se escenificaba un juicio donde se le acusaba de todos los males, de las penurias, del frío, del hambre, y se le ejecutaba, ¿no? Entonces, ejecutarlo era pegarle fuego, ¿no? Sí, sí. Que esos que me cuentas son, por ejemplo... Eso es. Vamos a ver estos que no tienen cabeza, ¿no? Sí, es que no se salvó la cabeza, simplemente no se salvó la cabeza, se quemó. Porque estos lo que hacían era estar plantados en la Plaza San Juan durante 4 o 5 días que duraba el carnaval. Y allí todo el mundo pasaba, los veía, y claro. San Juan, entonces, la Plaza San Juan no era enlosada como es ahora, era tierra compactada. Entonces, de hecho, se hacían unos agujeros. Yo estaba plantado, tenía pues 1,5 metros bajo tierra, unas estacas que era la estructura del esqueleto del personaje, si no, no se hubiera tenido ahí. Claro, claro. Y entonces, si el primero que se hizo así y tal, pues sí que cumplió el ritual, es decir, se plantó el jueves, pasó los carnavales ahí y el domingo se hizo la ceremonia del juicio y tal, y se le ejecuta. Al año siguiente, bueno, gustó mucho, porque todo lo que sean hogueras y todo. Sí, nos gusta mucho, sí. ¿Qué más? Y además, pues bueno, fue un choteo porque tardaba en quemarse y los bomberos le echaban agua y la gente correando, no saben, y tal. Bueno, fue un ambiente súper majo. Estaba lleno de paja, entiendo, ¿no? Toda una estructura de madera y luego todo eran fardos de paja y cinta empaquetando todo, ahí cogiendo un poco los volúmenes, las formas. Y luego se levantaba con una grúa y, en fin, y empujándolo, en fin, todo. Digamos que era un concepto muy diferente del que hay ahora. Efectivamente. Totalmente, ¿no? Sí que es la dimensión. O sea, cuando se conocía antes esa foto que te digo de Sampanchar, como se hace también en Iparralde y todo eso, es una figura pues más o menos de tamaño natural. Un poquito más o lo que sea. Y ahora... pues bueno, ya partió ya de ser una bestia gigantesca. Sí, era gigantesca, ¿no? Sí. Y evidentemente de esto no se conserva nada porque originalmente eran ponerlo allí y quemarlo. Eso es, sí. El primer año, que este es el primer año, ¿no? En el 88 empezó. En el primer año se consiguió realizar el ciclo, digamos, el ritual completo de ponerlo y que se quemara. ¿Y qué pasó el segundo año? Pues el segundo año fue ¿no? Se puso tal, como había sido mucho éxito, pues eso, ya pues dando otra expresión a la cara, dándole otra gracia al personaje, y ese se plantó el jueves y no llegó al domingo. Espontáneamente alguien le dio fuego el sábado por la noche, ¿no? Sí. Bueno, jorobaba el tema, pero bueno, de alguna forma, oye, pues ha estado por lo menos ahí exhibido y tal. Sí. El siguiente ya fue la pera, porque fue plantarlo el jueves y el jueves por la noche ya le pegaron fuego. Sí. Pueden pasar 500 delante, verlo y ahí permanece, pero pasa alguien que se le ocurre pegarle fuego y ya está. No es que sea la gente, sino bueno, son cosas puntuales. Los dos primeros ya hemos contado un poquito y ahora ya empezamos a, digamos, mudar o vamos a ir evolucionando hacia cómo conocemos el Sampanchar más o menos como es ahora, ¿no? Eso, sí, es su propia evolución. Por supuesto, en el 91 ya pues nos planteamos de cara al 91 volver a hacer todo ese tinglado del gigantón plantado allí o rendirnos y dejarlo y ya está. Se ha hecho una temporada y tal. Por supuesto, somos cabezones y entonces que sí. Entonces había que encontrar una solución. Es decir, por lo menos por la noche que se pudiera guardar dentro del ayuntamiento para que no estuviera expuesto a esas inclemencias. Y la siguiente es, bueno, poderlo pasear incluso en el desfile. En lugar de estar estático allí, pasearlo en el desfile. Y se les ocurrió decir, oye, si le damos forma de gigante y todo esto, andábamos con ellos también ya preparando gigantes y
Y bueno, pues me gustó la idea. No había mucha práctica para llevarlo, luego buena parte del recorrido lo hizo en un carro tirado por bueyes, que estaba muy bonito. Y bueno, este ya es una estructura de madera, hueca, sin la paja, pues ya pues pasa eso sí que es una operación bikini. Pasa pues de unos 1000 kilos pues a unos 35 kilos. Sí, que ya se puede bailar incluso, ¿no? Ya empieza a dejar de ser estático y empieza a ser un poco ya más dinámico, más móvil y tal. Gustó tanto que, oye, y la cabeza, qué pena que se queme y tal, ¿no? Y ya pues fue un éxito que funcionara así y cumplió el rito completo, en fin, perdió igual cierta espectacularidad, pero ganó en dinamismo, ¿no? Sí, sí. Y ya en este año, que además fue el año de la madre de todas las batallas, que le llamaban la Guerra del Golfo, la invasión de Irak, después de que Irak invadiera Kuwait, en fin, toda esta historia que está ahí. 91, 92. Entonces empieza a mostrar sensibilidad hacia temas, ¿no? Hacia temas sociales. Sí, ahí empieza ya a ser un poco, aquí era, digamos, significaba como el mayor farrero, el mayor fiestero, pero a la vez con todos los pecados. Y ahí ya empieza a tener como una especie de tema social, ¿no? Eso es, sí. Empieza a tener, pues bueno, pues como también vemos en las chirigotas de Cádiz o todo esto también que hacen mofa, que hacen gracia, pues bueno, en este caso, referente a la guerra, tema que se repite. Que por desgracia es un tema bastante... Eso es, entonces, pues bueno, está ahí, pues como diciendo que todas las guerras sean así, ¿no? O sea, cuando se termina la batalla no hay muertos, no hay heridos, no hay prisioneros, todos somos amigos y ya está. Entonces, pues con una espada de madera, con un gorro de papel de periódico y tal, ¿no? Como, vale, como juego lo admitimos, como realidad es inadmisible. Está muy bien. Y ahí empieza pues a tocar, no sé, temas, no está claro tampoco por dónde ir, sino a veces que si temas generales, que si temas locales, entonces tiene un poco esa mezcla, ¿no? Esa mezcla, sí. Y ahí pues vamos ya pasando, pues eso, al siguiente año, pues bueno, aludo un poco al espíritu que podemos tener, no sé, al niño que llevamos dentro, ¿no? Sí. Solo que, bueno, no deja de ser Sampanchar y además del sonajero y el chupete, pues lleva la xatua, ¿no? O sea, entonces, pues bueno. Sí, luego, pues todos los temas más o menos, como has comentado, siempre en plan un poco, pues son la guerra que nunca falta. Nunca falta. Encontrar, evidentemente, luego también el tema de los bancos, todo el tema económico de la sociedad, ¿no? Hay un poquito menos, igual es más puntual. Sí que hay como dos temas que me doy cuenta luego al repasar. Sí, claro, con el que tiempo. Está las guerras, la violencia, y después, por otra parte, un poco en la ingenuidad que podemos tener todos, como que las cosas se van a solucionar por arte de magia, por sortilegios, por la bondad del ser humano, ¿no? De la unión. Algo maravilloso solucionar. Que eso es lo que pensamos algunos, pero... Entonces, sí que hay varias veces que alude también un poco a esas soluciones sin que nos cueste esfuerzo, ¿no? Va a ser mágico, ¿no? Hay una anécdota que suele ser la del puro, y que suele decir, oye, pues joder, pues siempre estaba con puro y tal y cual y no sé cuántos, y después, ¿qué pasa? Deja de fumar. Casi todos es que puro. Tenemos que entender que, por ejemplo, el puro era como un símbolo de fiesta. Estar de farra, fumarte un buen puro, tomarte unas copas y estas cosas. De hecho, nacía un crío y el padre regalaba a los amigos puros. Eso era la tradición. En las bodas... lo habremos vivido también, ¿no? A los tíos puros y tal, pero pues igual, después eran, para igualar un poco, eran unas cajetillas de tabaco y si no, pues unas bolsitas con almendras dulces, pero los tíos eran puros. Además, pues bueno, si era un Coibas o era un Montecristo, era lo que fuera, lo que fuera. Entonces el puro es símbolo ese de la farra, que no deja de ser un farrero, ¿no? Sí, pero bueno, claro, el fumar... estamos hablando de casi 40 años de... Pues ya lo ves. Bueno, más de 40 años de evolución. La sociedad cambia, el Sampanchar evoluciona con la sociedad y el puro ya deja... En un momento determinado deja ya de tener Es curioso, luego ya veremos, el último puro lo lleva en el cambio de siglo. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo.
Aquí, pues bueno, el famoso efecto 2000 que iba a colapsar todos los ordenadores, hospitales, aeropuertos, iba a ser el caos absoluto. Entonces él toma conciencia de eso y va a salvar por lo menos a la comarca de Bidasoa, ¿no? Entonces se convierte en un superhéroe. Superirún. Superirún, con la agilidad de la almeja del Bidasoa. Sí. Entonces, bueno, y aquí lo que hablábamos del puro, ¿no? Aquí hay un cambio muy grande en el... Justo en el siguiente año es donde tiene ya ese cambio, porque además el mismo puro se convierte en un símbolo ya por sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, el siglo XXI empieza en el 2001, no en el 2000. Bueno. Entonces, bueno, es como juega con la idea de las máscaras griegas, del teatro griego, de la tragedia y la comedia. Entonces, por una cara, que es esta de aquí, es la tragedia, es el siglo que se ha acabado, ¿no? Sí. Entonces, pues simboliza la luna, la tristeza y todo eso, ya como la tragedia. Y, de hecho, tiene el puro consumido, ¿no? Ya se ha acabado, no hay más que dar. Y en la mano lleva una raspa de pescado, ¿no? Como ya no hay nada que rascar, ya se acabó eso. Y entonces, el otro siglo, el XXI, el que se estrenaba, entonces está pues con un sol, la luz y tal, es la comedia, tal, y un puro recién encendido. O sea, como empezando un nuevo ciclo. Y en la mano llevaba pues un nido con unos pajaritos que es, pues bueno, el crecer, el renacer, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí. Y ahí es la última vez que lleva puro. Sí. Aquí ya deja de fumar. Sí, aquí ya... Claro, es que también te vas dando cuenta que, bueno, no es solamente un carnaval de adultos, sino que a los chavales también les empieza a gustar. Entonces, bueno, en fin, no corresponde que vaya fumando. No aporta nada positivo a la figura. Eso es. Y de ahí saltamos otra vez a la guerra, ¿no? Aquello fue la primera guerra del Golfo, aquí está la segunda, y aquí, pues bueno, hace un canto a la paz, va simbolizado de la paz, un poco hippie, un poco inocente, pero a fin de cuentas, bueno, pues la paz es eso, ¿no? O sea, es inocencia, no es agresividad y todo esto. Sí, bueno, luego también tenemos, pues, evidentemente, temas de actualidad total. Claro. La tragedia del Prestige de 2003. Este es un personaje que me gusta bastante. Sí. Pues porque, bueno, pretende tener un doble sentido, en el sentido de que va con los brazos abiertos, va vestido como los voluntarios que fueron ahí a limpiar las costas y todo esto, el famoso chapapote, y entonces va pues como ofreciendo un abrazo enorme, ¿no? Y al mismo tiempo también tiene esa doble expresión de decir, como pilla a los responsables, los saco, ¿no? Los arranco a la cabeza. Los agarro y les rompo las costillas. Sí, porque va llorando un poco el chapapote, está como que sale por todos lados. Está entre contento y al mismo tiempo ese choque de sentimientos. Bueno, pues el embajador del Bajo Bidasoa cuando se inauguró Ficoba, este es un tema pues mucho más local. Mucho más local. Pues este también es muy local, era la incineradora que iba a ir ahí el Zandumborda y en Churisqueta, que sí o sí iba a ir una incineradora y al final... No. Eso es. Y entonces va el Señor del Fuego. Sí, son temas que igual están mucho más anclados en la actualidad y en el localismo. Eso es. Y luego ya salta de unos a otros. O sea, no tiene una coherencia en ese sentido. Sí. A veces también, por ejemplo, aquí también esto es otra guerra. Créeme que ya ni he mirado con qué guerra era la que estaba en ese momento. Pero pretende decir un poco que tenemos, vivimos con una tecnología súper avanzada, muy del siglo XXI, pero nuestra mentalidad sigue siendo cavernaria, ¿no? De los monos dándose con el hueso. Eso es, un poco es eso, que lo arreglamos a todo, a garrotazos. Entonces, claro, lo que pasa es que con esa mentalidad y en lugar de tener un garrote, lo que tenemos son unas armas... unos satélites y... Eso es lo grave. Y aquí cumple 20 años... y entonces pues hace un guiño, es la primera exposición que se hizo, que entonces claro, en realidad era esta parte de la sala, al cumplir 20 años hace un poco una referencia, que hemos comentado un poquito antes, a Mielosín, que es su primo, de alguna forma es un primo suyo, que ha mantenido siempre pues la misma imagen, la misma estética, el mismo proceso, ¿no? Le llaman un gigante en Lanz, pero bueno, no es tal gigante, es como una persona. Es una persona. Mucha talla y tal, se lleva encima los hombros.
como ya es gigante con estructura en el concepto de Heraldoy, pues bueno, pues representa a Mielos y curiosamente es el único que tiene piernas. Sí, sí, no hay más piernas en la exposición. Y entonces eso es un poco, y entonces pues buscando, pues yo qué sé, a veces expresión, a veces la idea también es más acertada, otras menos acertada, o más entendible, menos entendible, pero bueno, son lo que sale en el momento. Sí. Bueno, pues como decías, que claro, los sampanchares representan, digamos, un momento, representa la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria y demás, y claro, se te ocurre hacer un San Pancracio, claro, que iba por la calle y ¿qué pasaba con él? Pues eso, pues que la gente, cuando se paraba en el desfile y tal, desfilando y tal, todos sabemos a quién ir, y cuando se paraba y tal, la gente iba con décimos y a rozarlo, a ver si había... A frotarle, sí, hombre, a ver si... Sí. Hombre, vamos a ver, si le atribuimos a una figura de este tamaño, oye, esas propiedades... Una figura de ese tamaño... Metros, oye, tiene, por lo menos que sea... A ver si sea en proporción. Sí, son vanos intentos en realidad, porque... No salió luego en las noticias de que Nirung era no sé cuántos millones de euros ni nada. No. La salsa de todo esto es que estos serían muñecos estáticos, si no fuera pues toda esta gente que les da vida, las que les comparsas, da anima, ¿no? Que suelo decir yo, ¿no? Que le animan, le dan ánima, que le dan alma, ¿no? El alma. Y entonces se convierten en, bueno... sí, de hecho, por ejemplo, esta, que no se me olvide, porque es muy importante, esta exposición la han creado Vidasoa Erraldoiak, que son los que se han pegado el curro de recopilar toda la información con todos los carteles y, digamos, contextualizar toda conservar las cabezas y, bueno, encargarse además, pues bueno, de gestionar para hacer las maquetas, para que se tenga una idea de cómo era la presencia más o menos general de la figura. Se han pegado aquí un curro y no solamente lo que dices también, o sea, preparando los paneles informativos, toda la historia, sino que además montar y desmontar esto tienen su curro. Sí. No. La biodiversidad, un payaso para ser un poco más festivo, porque a veces siempre estamos con temas tristes y tal, y bueno, pues un payaso más festivo. Este es otra vez ya otro gran recurso, nos dicen que salimos de la crisis del 2013 y tal y cual, en fin. Pues ahí se convierte, pues eso, el conejo que sale de la chistera es como ya la magia. Sí, ¿no? Tiene que ser magia, la solución mágica. Brutal, entonces el mismo se convierte en conejo que sale de la chistera. Aquí a mí todo que dice, salimos y tal, y no, pero y ajustarnos, el famoso apretarse el cinturón. Entonces interpreta que apretarse tanto el cinturón ya es un ejercicio de fakir, es tan difícil como tragar sables, como tumbarse en la cama de clavos. Entonces de alguna forma pues, como un fakir que está al límite. Apretándose el cinturón hasta el extremo. Vuelvo a repetir, reflejo de la sociedad, ¿no? De la crisis del 2008. Eso es. Todavía aquí cayó un poquito más tarde, pero cayó. Eso es, sí, no, pero no se salía todo. Parecía que tal, no se salía. Yo, por eso, cuando decía con lo de la COVID, que está un poco más adelante, ahora hablaremos. Saldremos mejores, y dice, pues también ahí, de esto vamos a salir más. Sí. Y que volvemos a lo mismo, o sea... Bueno, pues mira, has hablado de la COVID. Resulta que en 2020, bueno, estaba todo preparado y surgió el confinamiento, fue en marzo, pero los carnavales fueron antes. Luego, entonces, el año 2020 sí que salió. Sí, que fue este. Es que es el faraón, es Vía Irún. Sí, en 2020 se hizo lo de Vía Irún, bueno, eso es, sí. Publicitó el Vía Irún. Bueno, ya sabemos, son los grandes proyectos y tal. Y entonces, pues bueno, pues juega con esa idea, ¿no? Sí, proyectos faraónicos, ¿no? Faraónicos, efectivamente. Entonces, pues los báculos que lleva, los símbolos que tenemos un poco con la idea con Tutankamón y tal, pues en lugar de ser pues que si una espira, no sé cuánto, pues son unas vías de tren así de juguete y unas casas de juguete también. Claro. Son un poco esos símbolos, y en lugar de llevar una cobra en la frente, pues lleva el símbolo de Vía Irún. Sí. Bueno, entonces en el 2020 libramos los carnavales, porque fueron a finales de febrero, creo, o algo así. Y luego el confinamiento. Y en el confinamiento no se pudo hacer nada porque estaba el tema como estaba. Eso es. Y entonces... El 21 pues queda un hueco ahí, y esto no lo sabía yo, lo han preparado ellos, que van a decir, bueno, un poco no está San Panchar, pero está el por qué no está San Panchar, ¿no? Sí. Entonces, como si fuera uno más,
Sí, sí. Eso es. Y nada, luego ya retomamos, ya quedan los últimos, ¿no? Que son... Claro, sale desorientado, en fin. Sí, que no sabe ni qué hacer el pobre, claro, ¿no? entonces, pues bueno, se arma de todos los conceptos de, pues bueno, para la orientación, desde un faro, una brújula, una veleta, cualquier cosa. Sí, la rosa de los vientos. Guía, todo eso. El poder decir, oye, tiene que salir de la oscuridad un poco, a ver. Eso, nos va a guiar hacia la salvación, como lo ha hecho siempre. Sí, sí. Ahí pues está la guerra de Ucrania, volvemos a la misma, con esa idea, siempre otra vez retomando que sí, la guerra, la paz y de alguna forma, por la cultura de la zona y todo esto, pues representa una matriusca que la abre Sanpanchar, y una matriusca que es una especie de militar cabreado y todo esto, ¿no? Agresivo y tal, que rompe el fusil como símbolo de las armas de la guerra, y dentro pues hay una esperanza que es sí, la sonrisa, ¿no? La sonrisa, incluso con un matiz femenino, que también las matriuscas al principio son femeninas, pero bueno, esa idea de que debajo sí, hay una esperanza. Tiene que haber, sí, que el pueblo no es... Bueno, el 2024... que se quedó de piedra porque siempre tiene la esperanza de que algo vaya a cambiar, y es que eso, se queda de piedra, que todo sigue igual. Que todo sigue igual, vuelve a tener un detallito con la paz, y la paloma de la paz con un hilito de sangre, en fin, la paloma de la paz de Picasso, famosa. Y entonces, bueno, es un poco de piedra, es una figura, la primera vez que la cabeza es desproporcionada con respecto al cuerpo, luego el cuerpo es un poco más pequeño, pero es un poco, todo el mundo reconoce un Moai de la isla de Pascua, y entonces eso es la expresión de quedarte de piedra. Esta es. Esta es. Bueno, este es el del año pasado, que este sí salió, evidentemente. Sí. Y cuéntanos un poquito... Bueno, este también vuelve a hacer un poco alusión a lo que es en realidad el carnaval, que es el fin del invierno y es la llamada a despertar a la primavera, a veces un poco sorda, entonces pues hay que enfatizar. Entonces se disfraza de mariposa, de una mariposa un poco sui generis, como es él, y bueno, lo que hace es como estar llamando a la primavera, ¿no? A despertar la primavera, entonces, pues bueno. Bueno, es que esta tiene una peculiaridad, aunque en las anteriores también pasaba, en dos anteriores creo que es, o una anterior, que aquí está la maqueta de lo que luego se convertiría el Sanpanchar. Y esto tiene una explicación, y es que los últimos Sanpanchares, digamos, la traducción a la cabeza, no las has hecho tú has hecho este. Eso digamos, la idea, tú has hecho la idea, el diseño y todo, lo transformabas en una figura de plastilina, que esto es plastilina, aunque no me parezca, es alucinante, le dabas eso y lo pasabas a un artista que se llama Rubén Platero. Rubén Platero, y él es el que convertía la figura en esto. Solamente, esto hay que dejarlo claro, solamente en 2 años anteriores a este, y los siguientes, vamos. Eso es, sí. Me gustaría hablar luego un poquito más a fondo de cómo es el método de trabajo, pero resumidamente, tu método de trabajo, ¿cómo era las últimas veces? Las últimas cabezas que hiciste. Sí, como están hechas todas las demás también. Esto es un modelado de arcilla. En arcilla. Esto es un tocho de arcilla sobre un poste. Todo es arcilla para que no se agriete, para que no se reseque. Y bueno, pues 120, 150 kilos de arcilla modeladas a mano. Sí, hay fotos, bueno, ya sacaremos alguna foto del proceso, que es muy bonito. Manos sucias y esas cosas. Y bueno, después esto se forra con un material que es de fibra de vidrio, que vendría a ser como el cartón piedra que se conoce, papel, en fin. Sí, eso ha sido el gran cambio en los gigantes y cabezudos de último siglo XX, del último siglo XX y demás. Aporta ligereza con mucha solidez y sobre todo además en zonas como la nuestra también, que la humedad es criminal, los de cartón sufrían muchísimo. Antiguamente era de cartón, se piedra, deterioraban y tal, ¿no? Esto, pues un material industrial como fue el poliéster, que empieza en los años 50, 40, 50 a empezar a emplearse, pues esas características para hacer embarcaciones, para tal, una serie de cosas, de aplicaciones. Y bueno, espontáneamente vamos encontrando la forma de aplicarlo a ese tipo de cosas. Y convertirlo en estas cosas tan bonitas. Rapidez de secado, consistencia una vez fraguado, polimerizado, que es en realidad un polímero. Y bueno, y ligereza con respecto a la solidez que coge, en fin.
una cantidad de ventajas que... Eso es muy interesante, ese proceso. Y... Feo y desagradable de trabajar. Sí. Bueno, y pasamos al último. Al último, al que todavía no ha salido a la calle. Sí, no ha salido a la calle, pero bueno, ya está presentado porque, está. bueno, sí. 2026. 2026. Pues nada, cuéntanos un poquito. Pues esto, yo de hecho cuando lo ideo, cuando lo preparo, no sabía que iba a haber la exposición, ¿no? Pero resulta que ahora de alguna forma coincide con el concepto de la exposición. Entonces, un poco es la idea de las vueltas que da la vida, las vueltas que da el mundo, cada uno sabe sus experiencias, cómo lo ha vivido. Y nos todo vale eso. A todos. Claro, nos vale a todos. Entonces está, pues eso, mareado, porque de hecho Sant Panchar también, cuando sale gigante, no es que desfile solamente, sino que gira sobre sí mismo muchas vueltas, ¿no? Incluso hasta cuando queremos que algo se repiense, le dices, dale otra vuelta. Quiero decir, todos estamos envueltos en vueltas. Y entonces va con esa, un poco esa idea, pero al mismo tiempo también con colorín. Y luego, pues, siempre hay cosas nuevas. Entonces, hasta ahora, pues todo lo que yo era así fijo, y esta vez, pues bueno, le hemos puesto, le he hecho un tío vivo, que también otra vez vuelve a hacer esas pinceladas alusivas, ¿no? Claro, a pesar de que cada año sale, se le ejecuta, sí, vuelve a ser un tío vivo, ¿no? Es como una especie de ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Entonces, a pesar de sucumbir cada carnaval, sigue siendo un tío vivo. Siempre tiene esa revuelta, ¿no? Eso es, sí. Siempre puede tener pinceladas de cosas, ¿no? Incluso pues el movimiento LGTBI, diversidad cultural. Diversidad cultural, cantidad de cosas, ¿no? Sí. O sea, los colores nos representan como las diferencias que se integran en uno mismo, y todo eso es fruto de un torbellino de vueltas que da la vida, ¿no? Que va dando la vida, sí, que no deja de dar vueltas. Y el mundo, la vida, eso. Y muchas veces es eso también, ¿eh? Cuando tienes que repensar algo y dices, dale otra vuelta. Sí. Bueno, chicos, ya sabéis, si queréis ver una entrevista muy entretenida y una exposición muy chula, por favor, suscribíos, darle al me gusta, a las campanitas, a todo lo que tengáis que dar debajo de la visera y podemos verlo, ¿verdad, Xavi? Hombre, clic. Eso es, clic, ¿vale? Venga.